Ya, ahora sí. Bien, estamos, hermanos, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, y estamos en el versículo 6. Conforme pasa el tiempo, pasan los años en el ministerio, una de las frases con las cuales los pastores se identifican más, y yo también, es la que pronunció Juan en su tercera carta. Él dijo: no tengo yo mayor gozo que este, saber que mis hijos andan en la verdad. Es muy personal, es un asunto sensible, tratar estos temas de la comunión de la familia cristiana, pero lo he experimentado en mi propia vida, ver hombres que se convirtieron cuando les predicaste el Evangelio y que tú discipulaste y que ahora están sirviendo firmes, están fieles en el Señor, llena nuestras vidas de gozo, de ánimo, nuestros corazones se alientan. Claro, uno evangeliza, uno discipula, uno enseña la palabra de Dios porque ese es nuestro llamado, porque tenemos que obedecer a Dios, pero ver vidas que han sido transformadas, ver fruto espiritual, nos hace agradecer a Dios porque nos usa instrumentos que son tan imperfectos, tan pecadores, pero los usa en sus manos para lograr sus propósitos. Y una de las cosas que más me sorprenden del apóstol Pablo es esa pasión que él tenía para hacer la obra de Dios. Su amor por Dios, pero al mismo tiempo también su amor por las personas. Y además su gran humildad, porque él no se consideraba infalible. Él no se consideraba el apóstol de Dios, el inalcanzable, el orgulloso, pensando que sabía más que los demás, el súper espiritual. Él se gozaba, más bien, en ser edificado también él, en ser animado, en ser consolado por otros hermanos en la fe. Él también aprendía de otros hermanos. Y esas cualidades se presentan de forma clarísima aquí en Primera a los Tesalonicenses. Pablo estaba muy preocupado porque esta iglesia, que era muy querida para él, eh, estaba sola. Una turba de judíos había hecho que lo expulsen a él de la ciudad y Satanás le había impedido regresar. Así que Pablo se encuentra preocupado, está ansioso, está debilitado, está angustiado por qué pudiera estar sucediendo con los creyentes tesalonicenses. Y en esta sección que estamos leyendo, vemos que hay aquí dos asuntos específicos que inquietan a Pablo. En primer lugar, dijimos, él no quiere que los tesalonicenses vayan a pensar que ya no los ama y que él fue un charlatán más. Por eso les dice: estamos separados de ustedes, de vista, pero no de corazón. Yo deseo mucho verlos, hice todo lo posible por viajar, por estar con ustedes, pero Satanás lo impidió. Así que no se confundan, los seguimos amando, ustedes son mi corona, son mi gozo, son mi esperanza. No escuchen lo que otros están diciendo, sí los amamos. Y en segundo lugar, recuerdan en la última lección, él está preocupado por el estado de su fe. ¿Recuerdas la pregunta que hicimos en la lección pasada? ¿Cómo está tu fe? Así que Pablo les envía a Timoteo para fortalecerlos en su fe, para confirmarlos en su fe, establecerlos en su fe, pero también para informarse él mismo de cómo van en su fe, cómo van en su condición espiritual. Y eso fue lo que vimos la última vez. En el párrafo que vamos a ver hoy, veremos el corazón humilde del apóstol Pablo. Un corazón lleno de gozo, lleno de vida, lleno de amor. Este es un verdadero líder del cual todos nosotros podemos aprender, porque sus preocupaciones son respondidas por medio del informe de Timoteo. Finalmente Timoteo regresa y le informa cómo es que está la fe de los tesalonicenses. Son buenas noticias y cuando Pablo las escucha, da un suspiro de alivio y un fuerte amén seguramente y exclama, como vamos a leer, ahora vivo, ahora vivo. ¿Qué es lo que anima tanto al corazón de Pablo? La respuesta es la fe firme,
la fe sólida, la fe persistente de los tesalonicenses. Así que vamos a leer, hermanos, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, los versículos del 6 al 10. Del 6 al 10. Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? En primer lugar, lo primero que quiere Pablo anunciarles, compartirles, es que una fe firme, como la de los tesalonicenses, produce ánimo. Una fe firme produce ánimo. Porque hasta este momento Pablo había estado hablando de sus sentimientos en el pasado, diciendo que estaba preocupado. Pero ahora llega la frase inicial del versículo 6 y marca un contraste, un cambio con sus pensamientos anteriores, y ahora él expresa sus sentimientos presentes. La Reina Valera traduce aquí, pero cuando, en el versículo 6, pero otras versiones traducen un poquito mejor diciendo, pero ahora. No es tanto, pero cuando llegó Timoteo, sino, pero ahora que llegó Timoteo. La llegada de Timoteo es algo que recién acababa de ocurrir. E inmediatamente Pablo toma la pluma para escribir esta carta. Y es un poco redundante, porque Pablo pudo decir aquí simplemente, Timoteo volvió. Pero no dice Timoteo volvió, dice de forma redundante, pero ahora Timoteo volvió de vosotros a nosotros. No es necesario decir de vosotros a nosotros, pero lo hace, porque el énfasis, lo importante aquí, no es tanto que regresó Timoteo, sino que las noticias que trae son de vosotros a nosotros y son muy buenas. Es interesante el vocablo que utiliza Pablo para referirse a las buenas noticias que le dio Timoteo. En el original griego es la palabra evangelizomai, que es la misma palabra que se usa para evangelizar, para dar las buenas noticias de Jesucristo. Entonces, lo que está diciendo aquí, en el versículo 6, dice, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos evangelizó, es decir, nos dio buenas noticias. Realmente son buenas noticias. No es algo superficial, es algo que conmovió su corazón. Son noticias en las que Pablo ve la mano de Dios. ¿Cuáles son esas buenas noticias que Timoteo le anunció a Pablo? Es claro, aquí se refiere a su fe y su amor. Nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. En otras palabras, ellos están ejercitando su fe en el Señor Jesucristo, su fe en Dios, y están expresando esa fe que tienen por medio de amor, amor a los hermanos. Como dice en Gálatas 5:6, dice, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Y aquí Pablo da gracias por ellos, por su fe en Cristo y su amor a los hermanos. ¿Cuáles eran las buenas noticias en cuanto a su fe? Bueno, de acuerdo al contexto, entendemos que su fe no había sido destruida por la persecución, sino que todavía seguían teniendo fe. A pesar del sufrimiento que estaban pasando, se mantenían firmes. Era obvio que eran cristianos, porque seguían creyendo en el Señor Jesucristo. Y en cuanto a su amor, ¿cuáles eran las buenas noticias? Bueno, de acuerdo a todo este contexto, también podemos inferir que los tesalonicenses seguían amándose entre sí
y seguían amando a sus misioneros, a Pablo, a Silas y a Timoteo. Aun cuando Pablo estaba lejos, aun cuando Pablo no había podido despedirse porque lo expulsaron de la ciudad, aun cuando Pablo no había podido regresar otra vez. Y la siguiente frase lo confirma en el mismo versículo 6, dice, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos. Los tesalonicenses se acordaban de Pablo en sus oraciones, así como Pablo oraba por ellos, los tesalonicenses también oraban por él y los recordaban a sus misioneros con mucho cariño. Y dice, anhelaban con deseo profundo volver a verlos. Así como Pablo ya se los había dicho también en 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y los tesalonicenses también querían ver a sus amados Pablo, Silas y Timoteo. Los tesalonicenses no tenían ningún rencor, ninguna amargura, ninguna queja, porque los apóstoles no habían regresado. Así que son buenas noticias que ellos permanecían firmes en su fe, permanecían firmes en su amor, y esas buenas noticias causaron consuelo, causaron ánimo en Pablo. Aunque él había enviado a Timoteo para animarlos a ellos, cuando Timoteo regresó, cumplió con la misma función con Pablo mismo, porque las palabras de Timoteo animaron a Pablo. Esa mutualidad de animarnos mutuamente se expresa también, fíjense, en Romanos 1:12. Romanos 1:12 dice que Pablo desea visitarlos, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Tenemos responsabilidades dentro de la familia de Dios y una de las más importantes es animarnos, consolarnos, exhortarnos, fortalecernos en nuestra fe. ¿Cómo? Usando la palabra de Dios. Esta cláusula que utiliza aquí Pablo es modificada por 3 frases. Fíjate, por favor, regresa otra vez al capítulo 3, 1 Tesalonicenses. Dice, por ello, hermanos, versículo 7, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Hay 3 cláusulas aquí importantes. De vosotros. El sentido es por causa de vosotros, los tesalonicenses, ellos mismos, con su carácter, con su personalidad, con su firmeza en Cristo, han sido causa de consuelo y de ánimo y de fortaleza para Pablo. Por eso dice, hemos sido consolados de vosotros. Y después dice la otra frase importante en el versículo 7, que han sido consolados en medio de toda nuestra necesidad y aflicción. Estos 2 términos, necesidad y aflicción, describen ese momento que está viviendo Pablo. Está en la cárcel. Es un momento de angustia, un momento de sufrimiento, un momento de desánimo por el que Pablo estaba pasando. Justo en ese momento llega Timoteo y llega con noticias que fortalecen el alma de Pablo. Pablo está realmente preocupado por ellos. Tan preocupado que en un sentido no importa su sufrimiento, pero si ellos están perseverando en su fe y están siendo obedientes a la palabra de Dios, entonces Pablo está bien. Aún en medio, como dice él, de toda su necesidad y aflicción, está bien, porque ellos están firmes en su fe. Pero hay una frase más en este versículo 7. Dice también que ellos han sido consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Por medio de vuestra fe. La fe de los tesalonicenses es el instrumento, es el medio que Dios usó para animar a Pablo. Saber que los tesalonicenses maduran en su fe, se fortalecen en su amor
y perseveran en su obediencia a Cristo, conforta el corazón del apóstol Pablo. Si alguien evaluara tu condición espiritual, tu andar con Cristo en este momento, y escribiera, así como Timoteo, escribiera un reporte de tu fe y de tu amor, ese reporte ¿sería causa de preocupación o sería causa de consuelo, de ánimo, de edificación para otros hermanos en la fe? En el caso de los tesalonicenses, su fe animó a Pablo. Así que el primer punto es, una fe firme produce ánimo, ánimo espiritual. En segundo lugar, una fe firme produce gozo de vivir, gozo de vivir. Mira el versículo 8, nuevamente la palabra ahora. Esto es lo que Pablo siente ahora. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. En un sentido, Pablo estaba tan desanimado que se sentía morir. Pero ahora, las buenas noticias que le da Timoteo de la fe y del amor de los tesalonicenses han hecho que viva, que pueda disfrutar la vida nuevamente. Ahora vivo. Así como lo dijo en el capítulo 2, ¿recuerdan? Les dice, ustedes son mi gozo. Estoy estimulado, estoy con ganas para continuar el ministerio, para seguir predicando. Por supuesto, ay de mí si no predico el evangelio, porque eso es lo que Dios me ordena. Sin embargo, ver el fruto espiritual, ver la fe firme de aquellos que están en Cristo, anima a nuestros corazones y produce gozo también en nuestra vida. Esa es la condición, fíjate, es una condición. Ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Es casi una exhortación. Aquí está hablando el pastor Pablo. Está diciendo, manténganse firmes en Cristo. En medio de la persecución, continúen perseverando en su fe. Ustedes tienen la responsabilidad constante de permanecer firmes, de perseverar, de esforzarse. Cuando yo los veo, dice Pablo, con la armadura de Dios, los veo estudiando su Biblia, los veo obedeciéndola, los veo orando de rodillas, los veo compartiendo el Evangelio, los veo confiando en el Señor, los veo resistiendo a Satanás con una vida santa, con una vida piadosa. Cuando los veo amando a sus hermanos, no se imaginan, realmente vivo, vivo. Es así. Los tesalonicenses son verdaderos creyentes. Sus vidas están caracterizadas por fe y por amor. Tienen un lugar en el reino de Dios. Por lo tanto, la labor de Pablo entre ellos no fue en vano. Y eso es lo que causa profundo gozo en Pablo. Por el contrario, si los tesalonicenses hubieran apostatado de su fe, si hubieran retrocedido, si hubieran sucumbido a la persecución y hubieran regresado a la idolatría y a la inmoralidad, habría sido un golpe tremendo para Pablo. Saber que su labor en Cristo producía fruto, hacía que la vida sirviendo al Señor valiera la pena. Entonces, no es el éxito que quería Pablo, no es el aplauso humano, no es el dinero, no es la cantidad de discípulos, no es el tamaño de la iglesia, no es su reputación. No, ninguna de esas cosas es mi gozo. Mi gozo es ver una fe sólida en el Señor Jesucristo y un amor profundo y sincero por los hermanos, en los creyentes. Ver esas cualidades en su congregación hace que el corazón de un pastor palpite lleno de vida. Por el contrario,
el dolor de cabeza, el dolor de corazón más grande es cuando la iglesia va en pos del mundo, cuando no hay amor, cuando no hay madurez, cuando no hay firmeza en la fe, cuando solamente hay amargura, quejas, divisiones, pecado, chismes, inmoralidad. Es un dolor de cabeza y de corazón. Tenemos nuestras prioridades trastocadas. Los padres, ¿qué es lo que más les enorgullece de sus hijos? ¿Qué es lo que más te alegra cuando ves sus vidas? La respuesta de un cristiano debería ser la fe en Cristo. Su fe, su amor, su vida piadosa. Es que de una vez debemos reconocer lo que es verdaderamente importante en la vida. Jesús lo resumió en 2 declaraciones. Él dijo, ama a Dios por encima de todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es toda la ley. Cuando pongas tu mira en esos 2 mandamientos, descubrirás el verdadero gozo de vivir. Entonces, una fe firme produce el gozo de vivir. Y en tercer lugar, una fe firme produce gratitud a Dios. Mira versículos 9 y 10. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Es una pregunta retórica, aquí en el versículo 9, y expresa el profundo agradecimiento a Dios por ese gran gozo que ha puesto en su corazón cuando Timoteo vino con las buenas noticias. Está diciendo a Pablo, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros. La idea es, ¿cómo le voy a poder pagar a Dios por todo el gozo que ha producido en mi corazón? Con su testimonio, con su firmeza, con su vida. La respuesta a esta pregunta retórica es obvia. No hay nada que Pablo pueda ofrecer a Dios. Cualquier cosa sería completamente inadecuada, completamente insuficiente. ¿Qué le puedo dar a Dios? ¿Cómo le puedo agradecer a Dios por este gran gozo que ha puesto en mi corazón? No le alcanzan las palabras, no le alcanzan las acciones, no le alcanzan los sacrificios. Pablo dice que se goza por la fe y el amor de los tesalonicenses delante de nuestro Dios, reconociendo que vivimos siempre en su presencia. Dios es fiel y Dios suple nuestro gozo. En otras palabras, en medio de su desánimo, es el Señor quien le da este consuelo por medio de los tesalonicenses. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Cuando la fe de los creyentes va bien, no hay que agradecerles a ellos. Gracias porque tu fe está firme. Gracias a ti. No. Pero tampoco hay que darle las gracias a los líderes o a los maestros o a los pastores. Gracias a mí está firme en su fe. No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Él es la fuente de nuestro gozo. Él es quien inició, quien mantuvo, quien guardó la fe y el amor de los creyentes en Tesalónica. Así que el gozo con el cual se goza Pablo delante de Dios se expresa aquí por medio de la oración, como dice ahí en el versículo 10. Ese gozo tan grande y ese agradecimiento a Dios tan grande lo expresa en la oración, orando de noche y de día con gran insistencia por 2 cosas. Estas son las 2 peticiones del corazón de Pablo. Para que veamos vuestro rostro y en segundo lugar, completemos lo que falte a vuestra fe. De noche y de día, con insistencia, con intensidad, con frecuencia, Pablo oraba por los tesalonicenses. Y en primer lugar le pedía a Dios, Señor, Padre, que vea pronto otra vez su rostro.
Pablo ya lo había dicho, ya lo leímos, versículo 17 del capítulo 2, los extrañaba. Estaban separados de vista, no estaban separados de corazón, y tenía muchos deseos de ver su rostro. Así que eso le pide a Dios. Satanás le está impidiendo, Satanás le está estorbando. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Pablo? Reprende al enemigo, Señor. Ya, quita a Satanás, que pueda ver su rostro, que pueda viajar a Tesalónica y estar con ellos otra vez. Y la segunda petición es muy importante también. Dice que completemos lo que falta a vuestra fe. Esa era su preocupación, su fe. Por eso es que lo manda a Timoteo, para que los fortalezca en su fe. Y luego viene Timoteo y le da el reporte y le dice, van bien. Sin embargo, Pablo sabe que su fe todavía necesita crecer más. Siempre es así. Siempre nuestra fe es deficiente. Nunca podemos decir que es absolutamente perfecta. Siempre debemos crecer en diversas áreas de nuestra vida espiritual. La obra no ha terminado. Siempre podemos avanzar, madurar, crecer más en nuestra fe. Y por eso es que en los siguientes dos capítulos, que vamos a ver, capítulo 4, capítulo 5, les exhorta, les anima y amplía su conocimiento en varios aspectos en los que todavía necesitaban crecer. Así que, Señor, por favor, que pueda ir, ver su rostro. Pero no es solamente por el hecho de ver su rostro. No es solamente por sentarse a tomar un café juntos, sino para animarnos mutuamente y hacernos madurar mutuamente en la fe. Entonces, aunque Timoteo había traído buenas noticias acerca de su fe y acerca de su amor, Pablo todavía deseaba verlos, porque sinceramente los amaba, sinceramente los extrañaba, pero también porque quería enseñarles, quería edificarlos en su fe. Había aspectos de su vida cristiana en que necesitaban crecer. Y sí, él también quería crecer, él también quería ser animado por ellos. Y esa debe ser nuestra oración también. Sí, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, hay que orar por salud. En el culto de oración vamos a orar por salud de varias personas que conocemos. Hay que orar por tranquilidad emocional. Hay que orar por provisión material, por trabajo. Hay que orar por sabiduría para tomar buenas decisiones. Hay que orar para que Dios supla nuestras necesidades. Pero, en primer lugar, oremos por madurez espiritual, por estar firmes en la fe en Cristo Jesús, porque no hay nada más importante en esta tierra. Vamos a orar para terminar este tiempo y luego algunas preguntas. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo y gracias por la preocupación del apóstol Pablo por los tesalonicenses. Y gracias, Señor, porque los tesalonicenses mostraron una fe firme a pesar del sufrimiento y la persecución. Eso produjo ánimo, produjo gozo y produjo agradecimiento a ti, porque eres tú el que nos guarda, eres tú el que nos mantiene firmes. Señor, gracias por tu fidelidad, a pesar que tantas veces caemos, fallamos, pero tú siempre eres fiel. Recordamos lo que dijiste en Filipenses, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De todas maneras, como también dice en Filipenses, Señor, danos la gracia para correr, el esfuerzo, la obediencia para correr la carrera cristiana y crecer en madurez espiritual. Gracias, Padre, te lo pedimos
en el nombre de Jesús. Amén.